Vivimos creyendo que siempre va a haber un mañana, que siempre habrá tiempo para ese abrazo que dejamos para después, para esa llamada que nunca hicimos, para decir te quiero, para pedir perdón, para volver a empezar. Y sin darnos cuenta dejamos pasar el presente pensando que la vida nos espera. Pero la vida no avisa. No nos dice cuándo una rutina se convierte en un recuerdo, cuándo una despedida es la última, cuándo un instante cualquiera cambia absolutamente todo. Hay personas que, en un abrir y cerrar de ojos, lo pierden todo. Y otras que reciben algo tan inexplicable como difícil de cargar, una segunda oportunidad. Una oportunidad que no llega para borrar el dolor, porque heridas hay siempre. Llega para ver qué vas a hacer con el tiempo que todavía tenés. ¿Vas a seguir viviendo como si nada estuviera garantizado? ¿O vas a empezar a darle valor a lo que antes parecía insignificante? Porque quizás el verdadero propósito de una segunda oportunidad no sea simplemente seguir con vida, sino descubrir para qué seguís acá. Transformar el dolor en un motivo, las cicatrices en un camino, y el tiempo que queda en algo que también pueda cambiar la vida de otros. Hoy conocemos la historia de una mujer que descubrió que sobrevivir fue apenas el comienzo, porque hay historias que nos recuerdan que la vida puede cambiar en un segundo, y que muchas veces lo más valioso no es la segunda oportunidad que recibimos, sino lo que decidimos hacer con ella. Bienvenidos a lo que la vida esconde. Hola, Euge. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien vos? Bien, gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir primero. Lo que me gusta hacer apenas empezamos es la presentación. Que me digas tu nombre, tu edad y qué es lo que esconde tu vida. Bueno, mi nombre es Eugenia Machi, tengo 38 años actualmente y escondo, o tal vez tengo muy guardado, haber estado el 30 de diciembre del 2004 en el incendio de Cromañón donde murieron 194 personas. En Cromañón, ese día, ¿qué es lo que recordás primero? De ese día antes de llegar a Cromañón. Que era una niña muy feliz, era una chica de 16 años que estaba terminando el colegio y que tenía una vida muy plena, muy divertida. Y me fui con un amigo viajando en el 168 hasta 11 a ver la banda que me tenía enamoradísima en ese momento, que era Callejeros. Eso justo te iba a preguntar, ¿por qué había sido? ¿Te gustaba la banda? Sí, a mí siempre me gustó el rock en casa, se escuchaba bastante y había empezado como hacía 2, 3 años a escuchar bandas de rock under y Callejeros en ese momento estaba empezando a despegar, así que cerraba el año después de haber hecho en noviembre excursionistas y ese fin de año cerraba con 3 fechas en Cromañón. Con todo lo que pasó ese día, ¿era tu banda, no sé si favorita o una banda que seguías mucho? ¿Cambió algo en lo que vos pensás de la banda? Todo, todo porque fue un antes y un después. Yo tal vez lo que más me costó en entender en ese momento que había responsabilidades por parte de la banda y posteriormente me costó mucho entender que la persona que yo iba a ver, porque uno escuchaba la música, pero para mí Callejeros era el Pato, me costó mucho que no haya pedido disculpas nunca. Nunca nos pidió disculpas a las personas que sufrimos o que perdimos en parte de nuestra vida ahí adentro. Sí, porque también es un poco eso de que nos pasa a todos. Conocer a un ídolo y que ese ídolo se te caiga tanto, creo que debe ser duro, ¿no? Más siendo tan chica. Sí, y aparte que también lo entendí, porque él perdió su propia familia, él perdió a su pareja, perdió a sus amigos, él entró a buscar gente. Sin embargo, es como que siempre me quedó esa cosa pendiente de por qué no te disculpaste con nosotros? Nosotros te fuimos a ver a vos. Yo fui a verlo a él. Para mí, como te digo, Callejeros era el Pato. No conocía a los otros integrantes de la banda. Entonces, hubo ahí una parte de dolor que me llevó muchos años internalizarla y entender también que era una persona que lamentablemente sufrió lo mismo que sufrí yo y a mayores escalas porque cayó con toda la responsabilidad. Para contextualizar un poco, después de entrar bien ahí, ¿dónde estabas cuando pasó? Adelante de todo. Yo estaba como en ese momento de adolescencia que quería vivirlo. Estaba adelante de todo, muy cerca de la valla, casi a 3 personas de la valla, y el incendio se generó justo atrás mío. De hecho, yo tengo algunas salpicaduras en el cuerpo porque estaba muy cerca del lugar donde se hizo el primer foco de incendio, que es en el medio de la parte de abajo. Hay un escenario, había dos laterales arriba y en el medio, atrás mío, es donde se dispara la bengala. ¿Y vos ahí, o sea, en el momento te diste cuenta porque te empezaste a quemar o cómo era el momento ese? No, en el momento yo miré para arriba y vi como que se empezó a prender fuego, como que fue una aureolita, ¿viste? Como había el techo, parecía techo, pero después, bueno, nos enteramos que era media sombra. Yo miré para este lado y veo que había como un foco de incendio. Entonces,
por instinto, y yo siempre digo que a mí me salvó la vida haber sido scout, porque desde muy chica, yo de los 3 años me llevaron al grupo scout y teníamos, nos hacían hacer ejercicios de supervivencia. Entonces yo rápidamente lo primero que hice fue girar hacia mi derecha y tratar de buscar como una salida. Hasta ahí, nada, vi el foco, pero después el mayor momento de tensión fue cuando se cortó la luz. Ok, cuando se corta la luz, ahí donde vos te diste cuenta por ahí que había pasado a mayores, o hasta el momento, porque vos de No, 16 años es mucha inocencia también. no, ¿sabés qué me pasó? Yo había ido a ver también a Gardelitos, que por las inundaciones del 2003 en Mm. Cemento, y tocaba Gardelitos, Miranda y Callejeros ese día, me parece que ese era el organigrama. Y la gente de Callejeros quiso entrar a Cemento, rompiendo como la puerta de la salida de emergencia, y yo entendí que estaba pasando lo mismo, como que en ese momento, hasta que se cortó la luz, estaba esperando como que alguien venga, como que bueno, prendan la luz y que ya está, ya pasó. Pero en el medio que se corta la luz, empiezo a escuchar los gritos y ahí empiezo a tomar dimensión de que ya pasaban los minutos y que uno no se podía mover y que cada vez el humo empezaba, ya se estaba sintiendo, yo ya lo estaba sintiendo muy cerca. ¿Y qué pasa después? Cuando empezás a sentir el humo cerca, la oscuridad, los gritos. Me acuerdo que tenía un chico que estaba delante mío, que empezó a gritar, tápense la boca, tápense la boca. El humo ya o sea, entre las sombras se podía llegar a ver. Y claro, ahí también, hoy lo veo de adulta y digo, qué boluda, pero con 16 años a mí me da mucha vergüenza sacarme la remera, porque yo tenía la mochila colgada y una remera y me daba mucha vergüenza. Y en el momento que el pibe dijo, tápense la boca porque acá nos morimos, es como que rápidamente me la saqué y con la mochila me la pasé para adelante porque tenía miedo a mostrarme. Yo decía, se va a volver la luz y Claro, yo voy van a a quedar aprender. de... Claro, yo era chica y me acuerdo que me tapé la boca, me abracé a la mochila y con la mano y trataba de empujarme y como que había una mano como que me tironeaba, ¿viste? Como que me agarré de alguien que me tironeaba para el otro lado. Todos iban para la izquierda, para ese lado estaba la salida de emergencia, donde posteriormente cortaban el candado y cae esa foto que caen todos los chicos apilados, porque esa salida estaba cerrada y esta mano me tiró como para el otro lado y me dejó casi en la entrada. Por eso a mí me sacaron viva, porque me dejó justo ahí. No sabés quién era. Presupongo o supuse toda la vida que no está, que la persona que me salvó no está, porque, bueno, justamente la remera que tenía era muy parecida a las que después vi en las noticias, de una Bueno, persona que no estaba. pero tenés un leve recuerdo de quién, o sea, No, porque en no el de él por ahí la cara, no, pero, no, pero sí me imagino, o por la forma que estaba vestida, o no sé, porque tengo la sensación de que es esa persona que yo reconocí ahí. ok. Y, o sea, tampoco sabés el posible nombre, nada de eso. No, no, está en la lista de fallecidos, no. No, pero yo siempre supe, o por lo menos creo que a mí me salvó la vida. Creo que fue él. No sé si es real, pero esa parte de como que para mí el color de la remera, después verlo ahí, como que algo siempre me mantuvo en esa línea de pensar que era esa Y persona. aparte, o sea, lo tenés muy presente que una persona o alguien te agarró y te llevó para el otro lado. Sí, sí, fue así. Yo siempre digo, yo tengo un Dios aparte. En esa situación, en ese contexto, alguien me extendió la mano y me tiró para otro lado porque si no iba a estar en donde se cortó el candado. ¿Y qué se siente estar en ese momento? ¿Es adrenalina, es miedo? Terror, es terror. Es terror porque sabes que tu vida se está... Yo sentía que las piernas se me iban aflojando y no podía respirar. Sentía que las piernas se me aflojaban y no podía caminar. No había, es lo que no le decías nunca, jamás se lo desearías a una persona. Es terror, es pánico, es sentir que te estás muriendo y que no te queda mucho más para, para hacer. Sí, sí, Y aparte no tenía físicamente espacio porque tenía gente por todos lados. De hecho, yo cuando caigo sentía que me pasaban por arriba y quería como que moverme y no, yo caí con las manos puestas acá. Entonces, de hecho, recibí lesiones en la cara, en la espalda, en la columna, porque me caminó gente por arriba, literalmente. pero cuando decís que caíste, ¿cómo, en qué parte fue? ¿En qué contexto fue? Casi, casi en la entrada, Casi en la entrada y vos te caes y la gente empieza como, a pasarme por arriba. Y alguien en el momento me saca. O sea, yo tengo como ahí un lapso que después, bueno, me lo explicaron los médicos, que tiene que ver con como que perdí la memoria en un momento o la conciencia. Pero yo sí después me despierto ya casi en el camión de bomberos, donde estaban, como tengo lapsos, ¿viste? Tengo el lapso ese de que me despierto afuera, que hay un camión de bomberos ahí cerca, gritos por todos lados y después yo creo que siempre digo esto, ¿no? El momento más difícil de tu vida puede ser el momento de mayor felicidad. Abrí los ojos en un momento y vi a mi hermana Vivi corriendo por Jean Lloré
y atrás venía mi mamá. Y ahí sentí que estaba viva de vuelta. Como que ahí fue ese minuto donde dije, bueno, me tengo que bancar bien, pero yo ya sentía que no respiraba. Y yo dije, es hasta que me vean. Pero claro, no podía hablar, no podía gritar, no podía hacer nada, porque estaba tirada en el piso y alguien me ayudaba. Después me entero cómo mi hermana se termina encontrando con estas situaciones porque yo había pasado años, mi mamá me había regalado un celular y en ese momento la única que tenía celular era mi hermana. Alguien encontró en mi mochila ese teléfono, la llamó y le avisó, y casi habían pasado, no sé, 1 o 2 horas. Mi hermana llega hasta el lugar y yo todavía seguía tirada ahí. Entonces ella fue la que me encontró con mi mamá. Como que en ese lapso, en ese segundo, como que sentiste que estabas viva, o sea, Sí. te diste cuenta. Como que te sabía que si yo estaba haciendo como un esfuerzo por respirar. Sabía que si dejaba de respirar, mi hermana no me iba a encontrar. O sea, que tenía que hacerle y me acuerdo que a alguien yo le hacía como que le señalaba, hasta que me acuerdo que mi hermana la vi venir corriendo y ahí como que dije: "Bueno, ya está, estoy viva". Por lo yo sentí que esa fe, ¿viste? Como que decís: "Bueno, ya está". Es el momento que yo ya estoy viva de vuelta. O sea, yo sentía que me estaba muriendo, sentía que no podía respirar. Me Ok. costaba mucho respirar en ese momento. Pero más por todo el humo, o sea, por todo lo que había pasado y aparte, bueno, por estar viviendo esa adrenalina, imagino que en No, el no, momento era una cosa. no sé cómo explicarte, es como que sentís que te estás ahogando y que no hay forma de que alguien te escuche. Era tal el lío que había ahí, gente que gritaba, gente que estaba acostada en el piso, bomberos, policías, gente que corría para todos lados. Era tal que nadie te veía. Yo estaba ahí, nadie me veía. Entonces alguien se acercó, alguien abrió mi mochila, alguien llamó a mi hermana. Yo todo ese lapso no lo tengo registrado en qué momento pasó. Me dijiste que tuviste lesiones, Sí, sí, tuve bastantes, bastantes bastantes. lesiones. Yo creo que las físicas con el tiempo las pude llevar adelante. Tuve un golpe muy fuerte en la rodilla, en la columna, en la cara, que después me llevó a hacerme una cirugía en la nariz y demás cuestiones. Tuve como muchos. Imagínate que tenía 16 Sí, años, o sí, sea, sí, de sí, repente te me pasaron por encontré. arriba personas, o sea, estuviste con el humo. No, era todo mucha información para la edad que tenía y también para la poca capacidad que uno tiene como adolescente, pues ya de por sí estás transcurriendo la adolescencia. Y que ya es complejo. Y en el medio, ver la muerte de tanta gente cerca y verte a vos diferente, porque yo llegué a mi casa y yo, primero que ya no iba a ser nunca más la misma persona, pero aparte estaba golpeada, a mí me habían golpeado, yo estaba dolorida y después empiezo con el tema de que el humo, en el momento, yo fui a mi casa, después fui al hospital. Ah, ok, o sea, vos de A mí ahí, mi hermana me llevó a mi casa, como bueno, ya ok. está. Lo que pasa es que, claro, nadie sabía el tiempo que yo había estado expuesta. Entonces, claro, cuando llego al hospital, primero me dicen, bueno, te quedas hoy, mañana te vas. Y después, yo creo que creo que fue el 31 a la madrugada que me empecé a descompensar porque yo ya no respiraba. Y yo dije, uy, bueno, me parece que estoy complicada. Y me acuerdo que le dije a mi mamá, bueno, vamos a tomar el tren y nos vamos hasta el Subizarreta de Devoto. Como algo. Sí, 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 vamos a ver qué secuela, algo. A ver si pasó algo y sí, ahí bueno, no solo me diagnosticaron, sino que no saturaba bien. Ahí me dijeron, bueno, mirá que esto es más complejo. Claro, en el medio, yo me acuerdo que yo me quería ir porque era 31 y quería ir a festejar el Claro. año nuevo y no me dejaban ver la tele. Me acuerdo que no me dejaban ver la tele, mi mamá no me dejaba. Me dijo, no, no mires nada. Y la pude ver porque había un office de enfermería con una tele chiquita y me acuerdo que cuando empecé a ver decía, hay 80 muertos y yo quedé como. O sea, vos hasta acá, nada, o sea, sabías Nada. los flashes que vos tenías Sí, como del que pensé que momento todos iban a ir al hospital y y listo. ese fue el nivel de conciencia que yo tuve en el momento. Bueno, van a ir al hospital y mañana van a estar todos en su casa festejando el año nuevo. O sea, no tenía dimensión de lo que había pasado efectivamente. Y ahí venía mi próxima pregunta, es, cuando tomaste dimensión, cuando frenaste un segundo y te diste cuenta de lo que había pasado, ¿qué? Me cambió la vida. Ahí ya me cambió la vida. Porque una de las cosas que me pasó, mucha gente, yo siempre lo hablo cuando doy charlas o algo, es entender que lamentablemente, ¿no? Yo ya no podía volver de esa situación. No había forma de que yo vuelva a ser esa persona. Y sentía culpa por estar viva. Entonces, a partir de ahí, tuve que trabajar muchos años porque yo estaba viva. Porque yo sí y ellos no. Porque si eran los chicos de mi misma edad. O sea, tenían mi misma ropa, la misma banda, porque ellos estaban vivos y yo no. Me agarró muchísima angustia durante muchos años y los primeros años fueron muy difíciles, porque
Yo quería hablarlo, quería contarlo, quería que la gente entienda que había que hacer justicia. Y claro, todos me miraban y hasta en un momento me decían, bueno, pobre piba, ¿no? Lo que le pasó. Y empecé a sentirme mal, porque todos, hasta había gente que se reía de lo que había pasado. Y bueno, ¿vos por qué te fuiste a meter ahí? Una vez una profesora me dijo en el secundario, porque a mí yo ya estaba terminando el secundario, me acuerdo, y tuve que dejar y volver a retomar. Y me dijo, no, ¿sabes lo que pasa? Me dice, eso fue un atentado contra Ibarra. O sea, cosas que ni desde la lógica se podían pensar. Y lo querían meter en las cuestiones políticas. Y yo, era Sí, pues mucho. nadie entendía a una chica de 16 años que había pasado un Sí. momento de mierda. Sí, que estaba sin atención psicológica también. Y que en mi casa no teníamos tal vez las herramientas para que yo vaya a un psicólogo privado, entonces nos mandaban al hospital Alvear, que era un neuropsiquiátrico, nos hacían hacer una fila, no me lo olvido más. En ese momento ya habían pasado 6 meses, era junio, nos hacían hacer una fila, nos dejaban a todos ahí, te daban una bolsita de pastillas y te decían que te vayas a tu casa. Y me acuerdo, mi mamá, salimos de ahí, agarró la bolsa y la tiró y dijo, "Vos no vas a tomar nada de esto". Y yo digo, le agradezco tanto a mi mamá que ella haya tenido ese momento de lucidez de decir, vos sin atención psicológica no vas a tomar nada, porque después vi como mucha gente, lamentablemente, por tanta medicación, se empezaron a deteriorar físicamente. Y yo eso siempre digo, mi vieja es media hippie en eso, ¿viste? Fue como media hipona. Es muy Eh, mamá. sí, ella dijo, no, vos tenés que salir adelante. Y lo primero que hizo, no me lo olvido más, fue en febrero del 2005, me llevó a ver el homenaje a Papo, que tocaba Capanga. Me dijo, vos no, me dice, ¿cómo no vas a volver? O sea, es re loco pensarlo, pero ella me dijo, no, no, porque si no esto después te va a dar miedo a vos no hacerlo. Y es lo que te gusta. Y me acuerdo que la primera vez que tuve que volver a un recital fue, wow, no fue terrible, realmente fue terrible porque empecé a ver gente y yo, mi cuerpo sentía algo al que no estaba acostumbrada. O sea, Y, se- sentía miedo, y que se te era, venía un poco, sí, 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 siempre. se venía un poco eso. Y también eso, bueno, es un mensaje re lindo el tema de tratarse psicológicamente, pero Cromañón o cualquier otro tema, porque va un poco también a lo que es nuestro programa, lo que la vida esconde. La gente veía a una chica de 16 años que había pasado una tragedia horrible, pero ya está, o sea, pasó, estás bien, no tenés nada físicamente, pero no era lo físico. No, lo psicológico. La secuela más grande que yo tengo fue psicológica. La vida me cambió para siempre y siempre reivindico el hecho de hacer terapia. Si bien yo la terapia la empiezo a hacer de grande, es porque escondía todo ese dolor y salía en los momentos menos oportunos. O sea, yo iba a un cumpleaños a los 20 años con mis amigas a San Martín, a un boliche, llegaba a la puerta y me ponía a llorar y me quería ir. Y todos me decían, dale, boluda, ¿tomaste? ¿Tomaste alcohol? ¿Te pegó el bajón? ¿Qué te agarró? Y no les podía explicar que adentro mío, ya hacía 5 años que había pasado todo, y yo no podía entrar a un boliche porque sentía que me iba a morir. Y el sentimiento de que te vas a morir es terrible porque no se lo podés explicar a nadie. Y yo me acuerdo en ese momento tenía una amiga que es de ahí, que ella lo entendía. Ella me agarraba y me decía, ya fue amiga, vamos a tomar un café al IPF, y me sacaba. Y yo me encontraba, cada vez que salía me encontraba llorando por lo que me había pasado. Y decía, bueno, de grande pude hacer terapia, sigo en terapia hoy actualmente, pero pude ordenar muchas cosas. Y realmente si la gente podría entender que la terapia es tan necesaria para ordenarse, para tener herramientas, podría cambiar la vida. Pero la gente no lo puede ver porque no lo experimentó. Y es lo que me pasó a mí en ese momento. Yo hasta que no lo hice de grande, no sabía que me podía cambiar la vida con eso. Sí, obvio, la terapia, hablar. O sea, Verbalizarlo. exacto, verbalizar lo que nos pasa. O sea, contar que no fue solamente una tragedia física, no fue solamente lo que pasó que te pisotearon. No, y Fue lo es ver que. gente morirse. Yo vi un bebé morirse ahí. Y muchas veces el psicólogo lo vinculó con mi no maternidad. Entonces, no sé hasta qué punto. Yo con casi 40 años, no, te digo, tengo 38, voy para 39, no elegí no ser mamá. No sé hasta qué punto ver un bebé morirse de menos de 2 años adelante mío con 16 no me llevó a tomar esta decisión. A ver, tengo una familia ensamblada, tengo mi pareja, vivo con sus hijos, soy muy feliz. Sin embargo, no elegí la no maternidad y me parece que eso tiene un vínculo directo con lo que me pasó, o por lo menos así lo entiende mi terapeuta. Yo nunca lo hablé. Yo no lo pude, contar, pero lo vi y fue terrible porque, a mí el tema de los niños me llega mucho. Yo veo niños y enseguida siento que están indefensos. Me genera mucho, por eso dejé hace bastante tiempo de ejercer el derecho, en la defensa de niños y adolescentes, porque me cuesta un montón, me cuesta no involucrarme. Estoy con una causa ahora actualmente donde ayer salí, fue como una mini batalla ganada
y no le podía hablar a la familia. Le dije, bueno, falta mucho por hacer, pero esto es un gran paso el que dimos hoy. Y me acuerdo que le dije, perdón, pero estoy muy emocionada y me tengo que ir. Me subí rápido, tenía que ir a otro juicio, y me fui rápido y en la camioneta obviamente me largué a llorar porque creo que me involucra, mirá la secuela, ¿no? Uno, cómo conecta el cerebro del ser humano, cómo conecta algo que me pasó de tan chica con algo que me pasa de tan grande en mi profesión. Sí, cómo armaste en base a algo que te pasó Terrible. el futuro. Sí, sí, sí. Sí, lo veo hoy, ¿eh? En el día a día es no poder involucrarme en ciertas causas. Hay causas que la gente me viene a buscar y me dice, Uge, vos estás perfeccionada. Yo hice mucho perfeccionamiento en niñez y sin embargo hay cosas que cuando veo una injusticia no puedo, no puedo, no hay forma. No, yo quiero ir. Yo Te siempre querés digo, meter. sí, quiero ir y hasta ahí, pero tengo que poner el límite de que ponerle el cuerpo y ponerle el alma a cosas que veo que me tengo que a veces autopreservar. Sí, obvio, y aparte sos profesional también. Sí, Lo siempre. ayudás muchísimo a Ante eso. todo. Ante todo soy profesional, sí. ¿Y seguís con miedo, Euge? Y sí, el miedo no se va nunca. O sea, lo que vos haces es tranquilizarlo. Pero el miedo te aparece en cualquier lado. Yo otro día fui al supermercado y vi que había un precinto dentro de una puerta de seguridad y enseguida lo primero que busqué fueron las salidas de emergencia. Traté de que nadie se dé cuenta alrededor de lo que estaba pasando, pero miré a los nenes y dije, uy, si pasa algo, ¿a quién saco primero? ¿Cómo salgo de acá? Y era un supermercado, eran esos mayoristas gigantes, pero claro, una puerta de seguridad con un precinto a mí me conectó directamente al 2004. Dije, si acá pasa algo, de acá no salimos. Y sí, el miedo está en el subte, me cuesta mucho. Yo sigo con el tema, ¿viste? Yo voy, lo tomo, lo hago, y después a la noche me duele la cabeza o estoy angustiada y capaz que fue tomar un subte. Y eso nos pasa, creo que a todos. Yo tengo un vínculo con los sobrevivientes de Cromañón y siempre contamos eso. Siempre hay algo, viste, que en el día te detona, no te puedes olvidar. Es algo que te marca tanto que tratas de calmarlo, lo contás, lo haces de una manera más amigable posible, pero en la vida se te va a pasar un día que no te acuerdes que te pasó eso. ¿Y te pasa con vos o también con los otros? Ese instinto de supervivencia. No, no, a mí. Yo me doy cuenta que capaz que, por ejemplo, no sé, la Nadie le otra dio vez me bola. llevaron, yo soy hincha de Boca, mi pareja es fanático de Racing, toda la estructura familiar de Racing me llevaron a la cancha de Racing. Y me acuerdo que yo me reía porque, claro, yo veía el riesgo latente, entonces se va a caer la tribuna, los nenes, ellos van a la cancha de que son chiquitos, nacieron adentro de la cancha de Racing, ellos no tienen miedo, ellos se sienten que están en su casa. Pero yo era la primera vez que iba y tal vez que me enfrentaba a que veía tanta gente. Encima me acuerdo que me llamaban contra Independiente. Ah, No, ok, ok. chicos, De una, de media una, pila, de por una al favor. partido, al partido importante. El partido importante. Y claro, fue fuerte. Y de hecho, por Libertadores no fui porque mi pareja me dijo, no quiero que te sientas mal, va a haber mucha bengala. Y de hecho suspenden a Racing por esto. Mirá lo que me acuerdo. Detalle, lo Sí, sí, sí. suspendieron como 3 partidos por el tema de las bengalas. Y él me dijo ese día, no vengas porque realmente te puede llegar a afectar. Y sí, gracias a Dios no fui. Pero uno lo ve la vida de otro lado, ves la vida con otro cristal. Yo veo la vida con lo que puede llegar a pasar y es terrible, porque a veces no va a pasar nada. A veces estoy de vacaciones y también me pasó de estar arriba de un crucero y, che, ¿qué pasa acá si esto se hunde o si esto se prende fuego? Sí, no, Es no, obvio, horrible. obvio, obvio. Ves como el riesgo latente muchas El veces. riesgo latente. Lo que pasa es que con el tiempo lo aprendes a dominar. Entonces, o al revés, me pasa que me meto en una cárcel y la gente me dice, ¿cómo te metes en los pabellones y vas? Y los detenidos muchas veces en régimen semiabierto están caminando por ahí, te saludan, buen día, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Me dice, ¿no te da miedo? No, No. porque a mí no me pasó nada. Capaz que ellos que lo viven desde adentro, que les pasaron cosas, sí, pero no me da miedo. Y Euge, ahora justo se me acaba de como de ocurrir esto de cómo al que te conoce no te lo va a decir nunca, pero con el estás exagerando. Uf. ¿Cómo convivís con eso desde chica? O sea, che, estás exagerando. Obviamente tu pareja, tus hijos ya conocen todo, el que te conoce sabe. No, aparte me hacen chistes ya ellos. El otro Obvio, y día, vos te lo tomás bien también. claro, yo estaba prendiendo el fuego para el asado, me encanta hacer asado, y me miró y me dijo, fuiste vos. Y yo ya sé que viene por ese lado, pero porque tuve que desdramatizarlo para poder seguir mentalmente acá. Porque si no, entras en lo que yo te decía hoy cuando hablábamos afuera de cámara, que a veces ser víctima muchas veces te lleva a ser más víctima. Porque en un momento tenés que cortar con eso y decir, bueno, me pasó esto, me hago cargo de que me pasó, me tocó a mí.
No sé por qué no le tocó a otras personas, pero me pregunto por qué no me tendría que haber tocado. Me tocó, me hago cargo y sigo para adelante. Yo siempre lo llevé para el lado del humor. Siempre trato de no de reírme ni de banalizar lo que pasó, sino de reírme de mí misma o de que si me hacen un chiste no tomarlo mal. Pero sí tuve mucha gente que me consideró exagerada. Y bueno, ya está, che, boluda, ya pasaron 10 años, cortala. Nosotros estábamos grabando el documental, un documental muy lindo que se llama La lluvia también es no verte, que te explica desde todos los ángulos de los que están a favor de la banda, de los que están en contra, de los que fueron contra el gobierno, qué es lo que pasó con Cromañón desde lo técnico. Es un documental muy lindo. Yo grabando eso me dijo una piba, che, boludo, ya pasaron 10 años, córtenla. ¿Cómo te olvidas de lo que te pasó? Sí, sos vos mismo. Soy Es yo. parte, claro, sos eso también. Soy eso, y no me quiero olvidar de lo que me pasó, porque de esa manera mantengo la conciencia colectiva de la gente. Entonces, puedo seguir dando charlas y trabajo mucho en la concientización de lo que nos pasó a nosotros, para que no vuelva a pasar, para que no le vuelva a pasar a otra familia, que no tengan que ir a buscar a su hijo a la morgue. Y yo digo, ¿cómo banalizan? Pero también la gente está en otra, ¿entendés? Como que, bueno, te pasó eso, pobre piba, ya está, déjala que camine. Fue una noticia para mucha gente nada Sí. más. Igual hay una verdad. Nadie se puede olvidar de los que tienen una edad prudente, dónde estaba la noche que pasó lo de Cromañón. No se pueden olvidar. Si yo te pregunto a vos, ¿dónde estabas? Vos decís, y no, yo era chico. El otro te dice, justo estaba comiendo con mi mamá. La gente se acuerda. Y también por el otro lado, me pasó algo que a veces hasta es gracioso, que hay gente que me crucé, 18.000 personas, que todos esa noche estaban por entrar. ¿Y todo el mundo iba a ir esa noche? No, yo estuve en la puerta, yo estuve en la esquina, yo llegué. Hay gente hasta que se comió, ¿viste? Esa de meterse a me meto a la tragedia. Yo al contrario, yo quiero salir, no me quiero meter. Quiero usar esto para que la gente vea que nos puede pasar, que nuestro país es un país donde siempre vamos atrás, ¿viste? De la tragedia. Bueno, chocó un colectivo con 15 chicos que iban a una excursión. Bueno, ahora vamos a arreglar las rutas. Se murieron 200 pibes en un boliche, ahora vamos a hacer las medidas de seguridad. De hecho, ahí empieza a tener como mucha fuerza los técnicos de seguridad e higiene. Cambiamos las leyes. Este país funciona de esa manera. Siempre no previenen, siempre vamos detrás. Entonces, digo, a usarlo como conciencia, no como Sí, otra obvio. cosa. Y que en cuánto tiempo nos queda también es muy banal a veces, tipo, el pensar el tiempo. Ponés la Porque alarma todos los días vos, pero no sabés qué va a pasar. Mismo, ¿sabés qué me pasa? Lo veo mucho con los allanamientos. La gente me dice, sí, Euge, yo mañana me estaba por ir y ahora estoy en un penal. Y sí, porque uno confía que la vida la tiene ordenada, pero la vida te cambia en un minuto. A mí me costó ir a ver una banda y no volví a ser esa persona porque me acuerdo que mi mamá siempre me decía cuando era chica que yo era como un ruidito, ¿viste? Como que yo siempre era alegre. Y durante muchos años ese ruidito estuvo apagado. Y durante muchos años estuve en silencio. Si bien yo mostraba que bueno, que vamos a luchar, que íbamos a hacer los actos, los homenajes, adentro mío estaba apagada. A mí me costó mucho volver a reírme sin culpa. Me costó un montón. No lo podía percibir. Decía, ¿cómo yo me puedo reír siendo que hay personas que perdieron a sus hijos? Sentía culpa, era triste, pero sentía mm, culpa. Y de grande pude volver a reírme, pero nunca pude volver a ser esa chica. O sea, ya esa María Eugenia ya no existe más. Quedó ahí, quedó trabada, y hay otra versión con esta vida nueva que me tocó, que tuve que aprender a cómo a llevarla para adelante. esta, como hablamos nosotros un poco en sentido figurativo, esta segunda oportunidad o esta segunda chance que tuviste ese día. Ahora vamos a llegar a eso, pero ¿qué pasó en Cromañón exactamente? ¿Fue una tragedia? ¿Fue una negligencia? ¿Qué pasó? Fue una masacre, fue una cámara de gas. Cromañón fue una cámara de gas, donde todos participaron para que eso pase. Ellos, a ver, la banda alquiló un local con la seguridad, fueron a tocar, yo eso lo tengo claro, para mí Callejeros, siempre lo dije, no son asesinos, no tomaron los recaudos, por parte de ellos fue negligente, pero sí estaba Chabán, que era un tipo que sabía y que conocía la noche, y que para ganar más plata dentro de ese mismo local puso medias sombras para no hacer el acústico, puso una cancha de fútbol y tapó las salidas de emergencia, entonces cerró todas las salidas de oxígeno, porque ya que estamos, le ponemos una cancha de fútbol arriba, que cerró todo con candado para que la gente que estaba afuera no deje de pagar la entrada. Entonces, hubo 3 funcionarios que fueron con la policía de la comisaría de Once a cobrar la coima y le cobraban 10 pesos la entrada y 5 pesos se llevaba a la comisaría para que haya sobreexceso. O sea, fue una cámara de gas, porque a nosotros nos encerraron ahí, abrieron el grifo con esa bengala y ahí nos quedó nuestra vida. Y en mi caso yo la puedo contar, pero hay un montón de gente que no. Pero fue la negligencia, la corrupción. Argentina es un país muy corrupto.
A vos te paran en la ruta, che, no tenés matafuego. Bueno, che, te dejo para el café y seguís caminando. Y no tiene que funcionar así. De hecho, nosotros tenemos que hacer, o por lo menos yo siempre digo eso, mi vida se volvió útil en hacer que eso no siga pasando y denunciando. Ayer denuncié al servicio penitenciario y denuncio todo. Yo denuncio absolutamente todo. Y también recibo los vueltos de esas denuncias porque Recibís seguramente el qué exagerada que sos. Sí, claro, sí, Como claro. por ahí lo recibís con la misma tragedia. Sí, exactamente. Pero sin embargo, es como que yo digo, bueno, a mí la vida me dio una segunda oportunidad y la hago valer desde un montón de puntos de vista. Pero en eso sí, uso mucho mi profesión para hacer justicia. ¿A, Trato de hacer justicia todo el tiempo. a qué te dedicas puntualmente? Soy abogada y me gusta mucho, o por lo menos siempre, casi siempre me dediqué al derecho penal. Me encanta, me fascina el derecho penal. ¿Te acordás del juicio? Fue a los 2 años el juicio, ¿no? Ese fue el lugar donde elegí ser abogada. Yo caminaba para ser veterinaria de chiquita, a mí sí, claro. O iba a ser veterinaria o alguna otra cosa que por oficio, estaría aprendiendo en ese momento. Pero cuando fui al juicio, que fue en el 2008, me acuerdo que vi una abogada, que ella entró, que entró con su maletín y que todo el mundo se dio vuelta a mirarla, y cuando empezó a exponer, entendí que ella era lo que yo quería ser en el futuro. Yo dije, yo quiero ser eso, esa mujer con esa voz a la que todo el mundo escuchó por durante una hora. Dije, bueno, ese es el momento. Y me acuerdo que salí y me fui con como una perdida. Le dije, mamá, quiero ser abogada. Y mi mamá, claro, bueno, Sí, sí, está sí. O bien, sea, dije, justo ya vinimos a se un te, juicio, querés ser abogada. ya se te va a pasar. Y no, empecé a insistir y claro, yo no tenía recursos, no tenía nada en absoluto. Teníamos una situación económica terrible en casa y era como medio un disparate, ¿viste? 36 primos, ninguno había ido a la facultad, ¿qué vas a hacer? Y empecé a insistir, a averiguar, no había mucho internet. En ese momento yo tenía que ir a un locutorio y le decía al chico, ¿cómo busco? Y me dice, fíjate en la UBA. Yo no sabía lo que era la UBA. Y bueno, así empecé, me fui a anotar a Ciudad Universitaria, me ayudaron mucho ahí ese momento con mi mamá, me acuerdo que ella me acompañó y ahí me anoté a la carrera. Y dije, bueno, yo voy a ser abogada porque necesito que alguien me explique lo que yo no entiendo. Yo no sabía la diferencia de quién era un imputado, no lo sabía. A mí me decían, no, los imputados son Chaván. ¿Quién es? No lo conozco, yo fui a ver al pato. ¿Entendés? Para mí era como, y le decía a mi mamá y mi mamá tampoco entendía, íbamos a buscar un abogado, el abogado nos hablaba en términos que no entendíamos y ahí dije, bueno, no, esto es lo que quiero. Y la verdad que hoy es uno de los mayores, como la elección de mi vida que reivindico. Digo, qué bueno que yo pude de semejante tristeza o semejante dolor convertirlo en algo que hoy me apasiona hacer y que lo hago, como te digo, a veces poniéndole el cuerpo y el alma a cosas que, este, Como algo positivo que te dejó sí, ese sí, momento. creo que es lo más positivo que me dejó. ¿Y por qué? O sea, vos me decís que era para buscar una explicación. ¿También era como esa idea de encontrar justicia en todo lo que había pasado? Sí, 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 porque cuando vos no entendés algo, no sabes lo que está pasando. O sea, sos un ignorante en el tema ese. Entonces yo no sabía lo que estaba pasando en el tribunal. No sabía quién era toda esa gente que estaba sentada. A mí me decían Levi. No sé quién es, no lo conozco. Y nadie te explicaba. Entonces le preguntabas a otros familiares que estaban en la misma que vos porque tampoco entendían. Yo no sabía lo que era una querella. No, vos estás en la cabeza de querella de fulanito. No sé quién es. Entonces, eso lo que me dio fue entender el proceso y también humanizarlo para ser profesional. Yo hoy cuando tengo una familia adelante que está atravesando, muchas veces me pasa esto, una persona cae detenida y el círculo familiar o no sabe que se dedica a eso o no, la mayoría de las veces la madre de un detenido no sabe que el hijo estaba metido en la venta de pastillas en un boliche, no lo sabe. Entonces cuando viene llorando, yo le explico desde la empatía, siendo profesional, pero le explico con mucho amor de que va a estar determinado tiempo, que hay que resolver qué es una escarcelación, por qué se presenta, cómo lo puedo ir a ver. Siempre les doy como unos instructivos de la comida que le pueden llevar, que la ropa no sea azul porque se parece a la del servicio penitenciario. Trato de encontrar en esa mamá el reflejo de la mamá que yo no, que yo tenía y que no pudo entender lo que me estaba pasando a mí o que nos estaba pasando a nosotros como grupo familiar. Entonces, mi profesión es muy humanizada en ese sentido. Entiendo que mucha gente se enoja y bueno, pero hoy me puso uno en un comentario, y bueno, pero ¿qué hacía el ingeniero qué hace el ingeniero dentro de un penal? Bueno, pero a veces la familia no tiene nada que ver o muchas veces no saben que el hijo o la hija están en determinada situación. Entonces trato de explicarles y creo que eso es lo que me dejó en mi profesión desde un lado más humano, de que entiendan y en términos claros, está pasando esto, el tiempo que van a pasar va a ser esto, que a mí nadie me dijo cuánto tiempo iba a durar el juicio, y lo llevo desde ese lado. Trato de aplicarlo, o sea, que sea útil, lo que me pasó que sea útil. ¿Y qué fue diferente? Si lo tendrías que, me tendrías que decir alguna palabra o algo que pueda definirme
¿Qué cambió en Eugenia con el juicio? Terminó el juicio ese, me acuerdo, creo que fue en agosto, Sí, 19 de agosto. sí. Sentí que era un poco menos doloroso el mundo ese día. Sentí que era un poco menos triste. Dije, bueno, se hizo justicia. Después entendí que la justicia que llega tarde no es justicia. Entendí que no necesitaba tal vez ese juicio para poder empezar a calmar, pero sí a partir de ahí creo que el encontrar mi carrera y que se haya terminado eso, pude empezar a cerrar etapas. A mí me llevó muchos años cerrar esas etapas con todo lo vinculado a eso. Por eso digo, hoy la mayoría de la gente me conoce por redes sociales y me conoce como abogada y no sabe que todo lo que pasé para llegar hasta donde llegué, para mí es un montón. O sea, el reconocimiento, que alguien me vea en la calle, ay, vos sos la, la chica de los videos de TikTok, ay, sí, soy yo. Hola. Claro, me pasa eso. O que me manden un mensaje. El otro día me recibí un mensaje de una chica que trabajó conmigo en un sanatorio que me puso, quería avisarte, quería contarte que hoy terminé mi licenciatura en enfermería y empecé a estudiar el día que te escuché tu historia en el comedor. Trabajé creo que en el 2016 en ese sanatorio. Mirá, cómo una persona, cómo pude, o por lo menos ella vio ese reflejo y influir en la vida de una persona. Es algo que yo creo que para mí es superador, ¿entendés? Entonces yo llegué hasta ahí, a que una persona me ponga ese agradecimiento fue, nada, re emocionada estaba ese día. Sí, inspirar, como también te habrá inspirado tu historia. Sí, O sea, buscar esa idea de inspiración en todo lo que haces. A mí lo que me gusta, y esto te lo quiero decir, lo que me gusta mucho de lo que vas contando, porque también estoy callado porque me encanta cómo lo relatás, es esta idea de que lo llevas a todos lados, pero lo separás un montón también. Es como que vos llevás adentro tuyo todo lo que pasó en Cromañón e intentás no olvidártelo como me dijiste, pero para marcar una diferencia. sí. Aprovechar lo que te dieron, lo que Darme un pasó. poco de ventaja como persona. Yo le doy un poco de ventaja a lo que me pasó de Cromañón de decir, bueno, che, ¿qué hago con todo esto? Porque fue una mierda. Porque no, nada bueno salió de ahí. El dolor, aparte no era el dolor mío. Yo miraba para el lado y el de al lado estaba peor. O sea, y miraba y bueno, no, la mamá que perdió a su hijo, pero miraba al otro y el papá había perdido a sus dos hijos y el otro había perdido a sus hijos y a su sobrino. Y todo el dolor se magnificaba. Entonces yo digo, yo creo que, el trabajo que tiene que hacer uno siempre, o por lo menos yo hago, es no olvidarte de dónde venís, no olvidarte qué te pasó, pero no aplicarlo para las cosas tristes, sino para decir, bueno, che, esto no es tan grave, me está pasando esto, bueno, no llego a pagar el alquiler, bárbaro, pero no es tan grave, no es algo. Y capaz que hoy una persona dice, me quiero volar la tapa de los sesos porque no voy a llegar a pagar el alquiler, ¿entendés? Entonces me parece que como yo lo llevo por ese lado, como decir, bueno, lo uso como mi estandarte para decir, o mi escudo. Puede ser un estandarte, puede ser un escudo, Ok, depende cómo sí, lo necesite. depende. Euge, siempre al final nosotros de los capítulos tenemos una parte que es sorpresa, Bien. que lo tenemos para todos los invitados. Eh, lo que me gusta mucho de este capítulo, pásame, Male, gracias, es esto del tiempo. El tiempo es algo que muchas veces pensamos que lo tenemos todos los días, que tenemos tiempo para todo y hay un montón de cosas que dejamos pasar por el tiempo. El regalo se llama Porque la vida no espera. Es esta cosa de pensar que nos queda mucho tiempo para hacer pequeñas cosas. Esto que me dijiste que viste a tu mamá y te sentiste viva, esta diferencia que haces vos con tu carrera, eso es lo que representa este regalo. Lo que la vida no espera son pequeñas acciones que muchas veces nos olvidamos o las hacemos en automático porque pensamos que hay muchísimo tiempo. Yo te lo voy a dar. Me gustaría que lo abras y leas algunas, Bueno, dos, tres, y me bien. digas qué es lo que pensás. Bueno, a ver, acá. Persistí. Ay, me encanta. Aquí se lo muestro allá. Qué Después la linda. gente lo va a ver. Persistí. Sí, persistí. Persistí siempre. Persistí en la vida que querés tener. Por más que el destino muchas veces te marque otro rumbo distinto que el que vos habías imaginado, crea uno nuevo y persistí y dale para adelante a ese. Siempre hay que darle para adelante trata de llegar a donde uno quiere llegar. Yo pude armar mi familia, pude armar mi carrera, pude armar mi estudio. eh, ¿Me dolió mucho? Sí, un montón, pero persistí una banda. Si yo soy, esta me representa. Por algo Salió algo, salió. por algo Por salió. algo salió. Sí, esa me representa un montón. A ver qué dice. Bueno, no te rindas. Están todas alineadas. No te rindas. Te va a invitar muchas veces la vida a rendirte. A mí me pasó, y a mucha gente que quiero,
me invitaron a que no, a rendirme, a decir, bueno, sobre todo en la carrera, decía, ¿por qué estoy estudiando esto? ¿Por qué agarré esta carrera, tercer año, sin laburo, viajando a las 5 de la mañana para llegar a las 7 a cursar? Trabajaba de vendedor ambulante, no tenía ninguna herramienta. Y yo decía, bueno, yo no me voy a rendir y no me rendí y acá está. Así No, y que aparte, desde el primer momento de Cromañón, no te rendiste para sobrevivir, no te rendiste cuando fue el juicio, no te rendiste en la carrera, hoy no te rendís por la gente. no, no hay que rendirse porque uno, como te digo, la vida te va a invitar siempre a rendirte, porque siempre te va a venir algo malo, se va a ir un familiar que querés, va a haber gente mala cerca y vos decís, ¿por qué me tengo que sentar con esta persona? Pero si uno tiene claro para dónde va, o por lo menos, si no tenés claro para dónde vas, por lo menos entender qué estás haciendo y qué querés hacer. Y creo que disfrutar de la vida del tiempo que no sabemos si mañana, si yo me voy ahora y mañana no estoy, ¿qué dejé? ¿Qué soy? ¿A quién ayudé? Parece que ese es el camino. ¿Quieres saco uno más? Uno más, dale, a ver, Ay, saquemos uno más pobre. porque me gustó. No, ay, pobre, lo voy a volver loco. Hacelo. Ahí está. Hacelo, sí, Y claro. sí, va todo encaminado con el Em, hacer las cosas. yo creo que en el hacelo te puedo dejar un mensaje que me pasa. Muchas veces siento que es muy difícil algo hasta que lo hago. Digo, che, no era tan difícil. Hay que tener un plan. Y si no tenés un plan, ten un plan B. Y si no, llama a alguien. Yo siempre, hoy cuando venía para acá, el hacelo me gusta. Mi pareja me preguntó algo y me dijo, ¿estás nerviosa? No, porque cuando vos estás conmigo yo no estoy nerviosa. Y lo puedo hacer. Entonces, ese me parece que es el mensaje. Rodearte de la gente que amas, que te van a acompañar siempre. Gracias, Euge. Y para cerrar, ¿qué pensás del tiempo? Qué rápido, que ya mañana no estamos ni en el mismo lugar, ni en la misma casa, ni con la misma gente, así que lo que estés haciendo ahora tenés que disfrutarlo mucho. En la medida que puedas, aunque sean cosas muy chiquitas, aunque sea subirse al auto y poner música falopa, como digo yo, me pongo música romántica y la canto a viva voz, aunque sea tomar un cafecito con un amigo que te estás demorando un montón en llamarlo y decirle que lo extrañás, o tomar un mate con mamá, disfrutalo porque eso mañana ya no lo tenés. Entonces, como la vida pasa tan rápido, no hay que acostumbrarse, hay que marcarle el pulso a nosotros a la vida y decir, bueno, esto lo hago, lo disfruto y vamos a ver qué sale. Muchas gracias, Euge. A ustedes por invitarme.